Amigos y amigas, vecinos y vecinas, no sabía que tenía tanto poder el ponerme yo en este atril y hacerse un silencio sepulcral. Bueno, yo no soy aquí nadie hoy. Empiezo por decir que le quiero dar las gracias en primer lugar a la alcaldesa del ayuntamiento, que es en definitiva la que ha la mayor autoridad en este momento que tenemos aquí. Yo estoy aquí de relleno porque el presidente de Cuatro Valles, que yo he dejado la presidencia hace un mes y pico, no puede estar por un tema familiar y le toca a la vicepresidenta. Y agradecer, lógicamente, a todas las personas que habéis decidido acompañarnos, porque eso hace grande a personas que ya son muy grandes, que no hace falta que se lo reconozcamos. A Luis, que es un hombre que está dejándose la piel por estas tierras y está dejando claro que sus padres lo educaron muy bien, porque está correspondiendo con muchísimo trabajo a lo que ellos le enseñaron, ser agradecido. Luis, de ti no voy a decir absolutamente nada, porque sería una vulgaridad por mi parte en intentar hablar de ti. Hay personas que lo llevan todo dentro y todo fuera, que no hace falta darles ningún bombo. Solo tienes que ver la cantidad de hombres y mujeres, vecinos y vecinas de aquí y de otros lugares que están acompañándote. Yo te voy a fichar porque sé que el carisma que tienes hace que los salones se llenen. Y cuando nosotros hacemos convocatorias, las alcaldes, las alcaldesas, los Cuatro Valles como Grupo de Acción Local, no tenemos este auditorio. Y solo siento una envidia tremenda. O sea que algo hacemos mal. Por lo tanto, muchísimas gracias a Fernando, que está en mi tierra y que le tengo que agradecer su compromiso siempre. A Antón, que está siempre al lado de Mateo. Y por supuesto, a todas las personas que con cariño, afecto y sobre todo cercanía se han acercado aquí y se acercan a lo que importa. Y tenemos aquí otra persona que mirar dónde la voy a conocer yo, que es nada más y nada menos que Irene Bardón, profesora emérita de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, y que yo conozco porque es tía, y lo voy a decir, de la gerente de este grupo y que llevo muchos años queriéndola conocer. Y si tenemos algún problema las personas que nos dedicamos a lo público, es que nunca estamos donde tenemos que estar. Porque nuestra vida cotidiana nos lleva por caminos y derroteros que nos cuesta muchísimo reconducir. Por lo tanto, gracias y me muy honrada con que estés hoy aquí y yo muy poco honrada por no haberte conocido antes. Por lo tanto, no voy a dar más la paliza ni la vara. Y le quiero dar las gracias también a una persona especialísima para todos nosotros, que es el presidente de la Mancomunidad. Gracias a quien hoy estamos aquí, al alcalde de los barrios, un hombre comprometido siempre y siempre abriendo las manos para que se puedan desarrollar todas las actuaciones, tanto culturales como de cualquier otro índole, en esta mancomunidad, porque él es el que nos cede este salón. Gracias, Jesús. Estoy viendo al alcalde de La Robla. Muchísimas gracias, alcalde y diputado, porque es un honor para nosotros que usted esté aquí hoy. Y si alguien me dejó por el camino, perdonadme, pero no tengo nada de hablar más. Muchísimas gracias y ojalá disfrutéis de un momento de ternura, de un momento de engrandecimiento del alma y de un momento de solidaridad, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Buenos días. Como alcaldesa del Ayuntamiento de Soto y Amío, para mí es un placer, un orgullo, pero sobre todo un honor poder participar en un acto en el que el único protagonista es un gran hombre, un hombre ilustre, un hombre de letras, que ha logrado con su obra literaria los más altos galardones, como todos sabéis, que se pueden conceder a un escritor. Galardones que solo se consiguen cuando con la obra literaria esa persona ha llegado a la excelencia. Y además pone en lo más alto nuestro incomparable, nuestro valiosísimo y nuestro rico idioma, el español. Aparte de todo eso, también es un orgullo porque lleva el nombre de León siempre por donde va y además nos hace sentirnos
orgullosos de nuestra tierra. Yo tampoco voy a decir nada de él por lo mismo que decía Carmen, porque todo el mundo sabe todo lo que esta persona, don Luis Mateo Díez Rodríguez, ha conseguido. Entonces, lo único que este año 2023, como todos sabemos, se le concedió el premio Cervantes, que es el más prestigioso, el que se le da solamente a los grandes. Y entonces, quiero sobre todo darle las gracias a Luis Mateo, en mi nombre y en nombre de todos los vecinos de este humilde ayuntamiento, por honrarnos con su presencia. Y estoy segura de que todos y todas vamos a pasar un rato muy agradable escuchándoles a ambos, porque vamos a conseguir, cuando yo le he escuchado en la televisión, en entrevistas que le han hecho, tranquilidad. Una vez le oí decir que puede que la felicidad no exista, pero que si la felicidad existe tiene que ser tranquilidad. Yo comparto totalmente esa idea. Cuando estás tranquilo y tienes paz interior, todo es mucho más sencillo. Entonces, espero que disfrutéis muchísimo de este acto, que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder participar en algo así, en el que él nos va a deleitar con un homenaje al pueblo de la Magdalena de Canales. Así que bienvenido, don Luis Mateo Díez Rodríguez, y muchas gracias por su obra y por todo lo que nos ha aportado y nos enseña. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Marta García, soy la gerente del Grupo de Acción Local Cuatro Valles y tenía una intervención prevista para hoy, pero al final me va a tocar hacer dos por una razón que os voy a explicar. Este acto que vamos a celebrar no podría llevarse a cabo sin Luis Mateo, pero tampoco sin una persona de su familia muy cercana, que es Guadalupe Díez Viñallo, su prima, que es la que tuvo mucho empeño en que lo organizásemos y la que nos ha ayudado en estos meses a que hoy se pueda celebrar. Y por desgracia hoy pues no puede estar aquí porque ha tenido un problema familiar. Y ella tenía preparadas unas palabras de agradecimiento a Luis Mateo y a la familia y me ha pedido que yo las lea. Entonces, bueno, pues voy a leerlas en su nombre. Dice: buenos días. La palabra clave de este corto mensaje es gracias. Gracias a la familia que estáis hoy aquí presentes, algunos de los cuales pensé que no iban a levantar sus posaderas del banco de la cocina. Y esto igual va por ti, Luciano, ¿eh? Gracias al Ayuntamiento de Sotoyamío y al Grupo de Acción Local Cuatro Valles por su gran trabajo e imaginación al preparar este acto y al presidente de la Mancomunidad, Omaña Luna, por cedernos este magnífico lugar. Intuimos que Luis, el primo Luis de toda la vida, o más bien Luis Mateo, ganador del último premio Cervantes, aunque henchido de orgullo, y quién no lo estaría después de tantos merecidos premios, debe de sentirse un poco cansado de tanto homenaje, especialmente porque esto supone bastantes viajes. Por esa razón, aquí en Canales La Magdalena, decidimos que nos merecíamos que alguien nos diera un homenaje a nosotros. Y quién mejor que el premiado para, con fragmentos de su obra, recordar aquellos veranos de la niñez y juventud que él y sus hermanos disfrutaban entre las casas de sus abuelos, paternos y maternos, labrando ese contacto estrecho con sus tíos, Miguel o Muralda, Esteban y Luciano, mi padre. Muchos y muchas de los aquí presentes reviviréis aquellos años de veranos eternos, de chapuzones en el galgón y aquellas vidas sencillas y sin complicaciones. Gracias por vuestra presencia. Bueno, pues hasta ahí el mensaje de Guadalupe, que bueno, pues al final podrá ver el homenaje porque se está grabando y todos podréis tener acceso a ver esa grabación y ese vídeo más adelante. Y luego lo que me tocaba hacer a mí, en realidad, es presentar a Irene Suárez Bardón, que es la persona que acompaña hoy a Luis Mateo en este acto, y explicaros un poco por qué pensamos que era la persona idónea para que estuviera aquí con él. Irene Suárez Bardón es omañesa, que está afincada en Suiza desde hace ya cerca de 50 años, y es profesora emérita de la Universidad de Neuchâtel. Irene se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo en el año 74 y se doctoró también en esa misma disciplina en la Universidad de Ginebra en el 82. Y posteriormente ha desarrollado toda su carrera profesional en la Universidad de Neuchâtel como catedrática de literatura. Bueno, pues allí dirigía el Centro de Investigación de la Narrativa Española y organizó desde 1993 el Grand Séminaire, que es un coloquio internacional sobre los escritores españoles contemporáneos.
Ella es especialista de literatura española contemporánea y le ha dedicado numerosos artículos y varios libros a esta disciplina, y también ha sido pionera en el estudio del microrrelato español, un género al que le ha dedicado más de una veintena de trabajos y también un congreso internacional cuyas actas se publicaron bajo el título La era de la brevedad, el microrrelato hispánico. Bueno, pues el Gran Seminaire, que es lo que nos trae hoy hasta aquí, se desarrolló a lo largo de 20 años, del año 1993 al 2014, en 14 ediciones. Irene, desde mi punto de vista, ha tenido mucho ojo al escoger a los escritores que participaron en ese Gran Seminaire. Ella estudiaba la obra de esos escritores con sus alumnos durante el año, y al finales del curso, organizaban un seminario al que invitaban a esos escritores y a otros estudiosos de su obra, de tal manera que los estudiantes podían aprender mucho más, incluso conocer personalmente a los escritores. Pues lo que decía, que ha tenido mucho ojo al escoger a esos escritores, porque a la vuelta de los años se ha demostrado que se han convertido en los grandes referentes de la literatura española actual. Y este es el caso de personas como Antonio Muñoz Molina, Juan José Millás, Javier Marías, Álvaro Pombo, Luis Landero o Almudena Grandes. Y, por supuesto, no podían faltar nuestros escritores leoneses, como Julio Llamazares, como José María Merino y nuestro flamante Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez. El seminario dedicado a Luis Mateo Díez se celebró en octubre de 1998 y fue ese el primer encuentro entre ambos, hace ya 26 años, y desde entonces se ha mantenido una relación profesional, y me consta que han colaborado en numerosas ocasiones, pero también personal y de entrañable amistad entre estas dos personas, a las que unen muchas cosas, entiendo, pero sobre todo su amor por la literatura y por su tierra, por las comarcas leonesas de sus ancestros, que son los valles de Laciana, Bavia, Omaña y Luna, es decir, por nuestros 4 valles. Y sin más, dejo con Irene, que será quien presente ya a Luis Mateo. Buenos días a todos. Estoy afónica. A mí los viajes en avión no me sientan nada bien. Pero yo pienso que voy a poder hablar. Poco a poco iré calentando motores, y sobre todo porque estoy tan contenta de estar con Luis Mateo Díez, de estar aquí, en este pueblo, en el que yo no he vivido nunca, pero en el que he pasado etapas muy importantes de mi existencia. Voy a intentar hablar bajo y les pido, por favor, que no hagan ruido, porque yo vivo en un país en el que el silencio es de oro. Sí. Luis Mateo lo sabe muy bien. Y además, porque hoy va a ser un día mágico, porque Luis Mateo Díez es una persona única. Y además, un día mágico porque están aquí sus hermanos. Una familia nada común, una familia brillante, a la que yo voy a intentar presentar muy brevemente. Ante todo, quiero dar las gracias y felicitar al equipo de 4 Valles: Marta García Suárez, María del Mar García Alonso, Rosa María Bardón Álvarez, Josefa Chefi González Collar. Llevan 30 años dejándose la piel en estos valles, sin el reconocimiento que merecen, porque les voy a decir, es duro trabajar en un pueblo cuando se ha hecho estudios universitarios y la gente no entiende en los pueblos que chicas tan bien preparadas se queden aquí. Si trabajasen en León, serían mucho más admiradas. Y no pueden entender que personas muy preparadas amen su tierra y estén dispuestas a luchar por ella. O sea que muchísimas gracias. Yo les pido un aplauso para ellas. Vale. Voy a presentar muy brevemente a Luis Mateo Díez, que lo conocen, y a sus hermanos. Bueno, Luis Mateo Díez es un escritor especialmente prolífico y polivalente. Ha cultivado todos los géneros literarios.
la poesía, la novela corta, el cuento, el relato, el microrrelato, el ensayo. Ha escrito más de 50 libros. Se dice bien, más de 50 libros. Y luego les contaré algo que es importante. También ha hecho sus pinitos en el teatro, pero eso lo dejamos para después. Luis Mateo Díez vino efectivamente a Neuchâtel en 1998 y yo había analizado su obra con mis estudiantes, que se habían quedado cautivados por su obra. En España era conocido entre los estudiosos, pero no era conocido en el público, en aquel momento todavía. En 1999 es cierto que ya había recibido premios muy importantes, como el Premio Nacional de Narrativa, que recibió 2 veces, el Premio de la Crítica, y había publicado libros tan importantes como Días del desván, La fuente de la edad y Celama. Curiosamente, en ese congreso, que creo que fue el primer congreso internacional organizado en el extranjero sobre su obra, participó su entrañable amigo José María Merino, otro leonés, que hizo un estudio magistral de su libro de Celama. ¿Me entienden? ¿Llega mi voz? Sí, va llegando. Bien, poco a poco se irá calentando y todo irá muchísimo mejor. Bueno, justamente a partir de Fernando Valls, que estaba presente en aquel momento, en ese congreso, estaba también Ricardo Senabre, profesor de la Universidad de Salamanca, que tristemente ya nos ha dejado. Yo invité a los grandes especialistas de su obra. Y tuvo un éxito clamoroso aquello, porque claro, evidentemente vino la televisión, algo que no había ocurrido nunca. La televisión del Ticino filmó el acto y se ve al público escuchando a Luis Mateo arrobado, realmente cautivado. A partir de ese momento empiezan los éxitos, no porque haya venido a Neuchâtel, naturalmente, pero porque es un gran escritor. En el año 2000 lo hace un miembro de la Real Academia Española y bueno, a partir de ahí pues ya ha recibido todos los premios habidos y por haber, tanto los institucionales como los privados. Pero lo más importante no son los premios, lo más importante es ese legado literario que nos está dejando. Él ha venido a hacer un homenaje a la Magdalena y yo quisiera justamente hablar un poquito de su familia, de su padre, Florentino, que ustedes conocen bien, porque le han dedicado la avenida más importante de este pueblo. Abogado, escritor, investigador, un hombre ilustre, reconocido. Yo me he dado cuenta de la importancia de su obra hablando a veces con presidentes de la Real Academia Española, que lo conocen muy bien. Sus hermanos. Bueno, Florentino Díez era oriundo de este pueblo. Los abuelos de Luis Mateo y de todos sus hermanos son de este pueblo. Todos los han conocido, todos saben quiénes son. Tanto los maternos como los paternos. Ellos vivían en Villablino, nacieron en Villablino, pero pasaban en la Magdalena todos los veranos. Seguro que algunos de ustedes, se acordarán de ellos. Es posible. Bueno, sus hermanos son todos brillantes. Y yo me digo, realmente, para lograr
Florentino tuvo 5 hijos, todos varones, ninguna mujer, todos varones. Floro, el mayor, es abogado. Miguel, el segundo, fue profesor de literatura española, autor de muchos manuales de enseñanza media, de antologías, de poesía, de cuento. Hay un libro suyo que a mí me parece magistral, que es La memoria de los cuentos, un viaje por los cuentos populares del mundo, que hizo con su esposa Paz. El prólogo es sencillamente una maravilla. Para mí ese libro fue un referente para entender la diferencia que hay entre el mito, la leyenda, la fábula, muy bien hecho. Antón, aquí presente, es el mellizo descabalado de Luis Mateo Díez. Luego yo quiero que él nos explique esto. Mellizo descabalado de Luis Mateo Díez. Nacieron con 11 meses de diferencia. Podrían incluso haber nacido el mismo año. Y eran especialmente cómplices. Luis Mateo Díez habla de su familia en 3 libros muy importantes: Las lecciones de las cosas. Vamos a ver, se me ha olvidado ahora. Sí. Las palabras de la vida es el primero, Las lecciones de las cosas, y Azul, serenidad, o La muerte de los seres queridos, y en algunos cuentos y artículos. Y nos cuenta que dormían en la misma cama, que leían los mismos libros, y eran como el yin y el yang de una misma identidad, de una misma personalidad. Bueno, Antón es un pintor reconocido, escritor también, cofundador de la revista Claraboya, con Luis Mateo Díez, y ha diseñado e ilustrado numerosos libros de su padre, de Luis Mateo, y la colección de los libros de la Candamia, que está dedicado a los escritores leoneses. Es de una creatividad sorprendente. Escultor, pintor, muralista, ceramista, grabador, escritor, lo tiene todo, lo tiene todo, y utiliza todos los soportes que se puedan ustedes imaginar: hierro, madera, cartón, barro, todo, hasta el soporte digital, Bueno, de una creatividad increíble. Ha tenido la generosidad de enviar una muestra, y yo felicito al equipo por esta presentación maravillosa. Estamos rodeados de libros y de pinturas. Esto es un lujo, un verdadero lujo. Por último, Fernando, profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, ha investigado, sobre todo, está especializado en la historia social del trabajo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una familia tenga unos hijos tan brillantes? Algo ha debido de pasar en esa familia. El caldo de cultivo de esa familia debía de ser un poco especial. Y eso es lo que yo querría que Luis Mateo nos explicara. Muy bien. Irene, muchas gracias. Bueno, yo vuelvo a la Magdalena y siempre estaba aquí. La verdad es que de los lugares y de los sitios donde uno tiene las raíces y los afectos y el cariño concreto de la gente, pues siempre los has llevado contigo y vuelves. No, yo ahora al volver pues recordaba a un niño
¿no?, de esta familia que dices, que nos sonrojas con todo eso que has dicho, porque nos vamos a poner hasta nerviosos a la hora de tener que asumir, no sé, el cómo somos. Solo te ha faltado decir que somos guapos. Pero lo repito, Entonces, lo digo. bueno, ya, Lo digo y lo repito. pero hombre, si al final rematas y dices que además de todo eso, Irene, somos guapos, pues imagínate tú a dónde podemos llegar. Bueno, sí es verdad que hay una... Hombre, uno como escritor, pues asume un poco, claro, las cosas particulares, personales, la experiencia de tu vida y, como sabéis de sobra, pues, no sé, la infancia, un gran poeta decía que es la patria perdida del hombre, es verdad. Es esa patria primera, esa patria originaria, eso que te sucede por primera vez en la vida. Eso es como una edad mítica de los orígenes, se asume, Pavese decía eso, de que el hombre reproduce en sí mismo lo que es la historia mítica del mundo, porque empieza en ti, cuando eres pequeño, y en esas primeras miradas, los sentimientos que tienes, las cosas que te llegan por vez primera, pues nutren no ya de forma inolvidable, sino también con la intensidad que puede surgir para forjar tu carácter, tu manera de ser y demás. Ya, todo ese espacio de la infancia está no ya en los 4 valles, en los valles de leyenda, lo que don Floro, mi padre, a quien rememorabas, denominaba así, hasta el punto de que, bueno, Antonio y yo, bajo su mandato, pues hicimos un libro que se titula así, Valles de Leyenda. Entonces, lo que estoy haciendo yo estos días, claro, debéis de comprender que es como un recorrido de agradecimiento sobre todo, porque es verdad, somos agradecidos. Y el agradecimiento, lo primero, os lo debo a todos los que estáis aquí y a todos los vecinos de la Madalena y de Canales y en fin, de todo este territorio omañés y sobre todo este territorio del Luna, que es de lo que yo intentaba también deciros algo. Claro, este regreso que yo estoy haciendo, Bavia, Omaña, La Ciana, la Magdalena de Canales, el Luna, el Omaña, los ríos que tanto determinan un poco el destino de lo que somos y que ellos sí que están ahí eternamente mientras nosotros nos vamos o vamos desapareciendo. Hombre, todo esto está lleno para mí de recuerdos, claro, recuerdos imborrables. Y esos recuerdos, y ahora intento contestarte, aunque me vaya por las ramas, ¿no? Esos recuerdos tienen mucho que ver de manera muy intensa con lo que es la Magdalena, con lo que es el Luna, el Galgón, y sobre todo con lo que es la familia, los vecinos, yo diría familia, vecinos, río. No sé, el río lo repito mucho porque yo me he dado cuenta ahora al volver por estos territorios lo que tienen estos ríos de sugerencia literaria. Claro, si uno ha acabado siendo escritor, pues debe ser por algo, no por los dones que te dieron de no sé dónde. Pues a lo mejor sí, por una manera de entender la vida y saber que escribir es la mejor manera, inventar ficciones como tú bien has estudiado tanto, o crear mundos de la imaginación, pues es una manera de vivir con más intensidad lo que vives en la vida. Tal vez el creador de ficciones pues tiene como una dimensión de vividor, ¿no? Parece que tienes un poco la angustia de decir, oye, esto de la realidad y de la vida, no sé, da poco de sí, da de sobra, da suficiente, da tanto que a veces hasta nos cansamos, ¿no? Y ahora además que se vive más que antes, a no ser que sucedan desgracias o penalidades que te lleven antes de tiempo, que es lo peor de todo, pues también asumes que vivir es como alcanzar una edad que acaba siendo un poco costosa. Y bueno, hay alguien que dice, oye, esto de vivir, qué trabajoso resulta, porque cumples años, te das cuenta de que el cuerpo pesa, ¿no? El cuerpo pesa y la vida pues es incómoda.
pero es maravillosa, claro. Eso uno persistiría todo lo que pudiera. Pero, oye, también llega un momento en que dices, oye, pues ya hay bastante, ¿no? De acuerdo, Luis Mateo, pero ahora vamos a ir a tu infancia. Vamos a volver a tu infancia, una infancia mágica. Y al refugio que era la Madalena, para vosotros. Sí. Y yo quiero saber por qué os gustaba tanto estar en la Madalena. ¿Qué tenía la Madalena que no tuviera Villablino? Ibais de un pueblo minero a otro pueblo minero. Sí. Pero, sin embargo, tú hablas de un refugio, de un espacio de libertad. ¿Por qué te gustaba estar en este pueblo cuando eras niño? Vamos a transportarnos en el tiempo. Primero, porque creo que me gustaban más las chicas de la Madalena, las niñas de la Madalena. Hombre, en aquellos tiempos en que uno era pues un ciruelillo, en fin, pacato y demás. Sí, me gustaban más las niñas que había en la Madalena que en Villablino. El otro día en Villablino me hicieron una pregunta parecida y sabes que dije, no, es que a mí me gustaban más las chicas de Villablino que las de Omaña y Bavia. Y ando por ahí y ya empiezan a decir, Luisín ya de pequeño era muy mentiroso. Era mentiroso. Sí, pero es verdad, no, sí. Claro. Claro, nuestra familia era de aquí, es de aquí. O sea, los abuelos, Manuel, María, la casa de arriba. Bajabas un poco por la carretera, Guadalupe, Esteban, la casa de abajo. Entonces, bueno, los abuelos es donde uno quisiera vivir la vida. Estábamos en Villablino con mis padres allí, amigos, en fin. Lo de ayer, pues igual que hoy aquí, toda la gente que te quiere, que te admira, todo maravilloso. Pero llegaba el verano y para nosotros era un modo de salir a otro mundo, ¿no? Estabas cansado, los inviernos en Villablino, mucha nieve, duros. La escuela, para aquel niño que era yo, no era el mejor sitio. No, era un mal estudiante, era hosco, llorón. Bueno, pues era un niño que andaba por ahí un poco extraviado. Y luego, de lo que yo me he arrepentido más en la vida es de no haber sido un buen estudiante. De eso y de no saber bailar. O sea, yo, por haber sido un buen estudiante, daría parte de mi obra. No lo fui. Y recomiendo, desde luego, a todos los chicos que estáis aquí, oye, tenéis que estudiar. Es que luego te arrepientes toda la vida de no haber estudiado y de haber sido o haber llegado a una cosa terrible que se llama, que a mí me pasó, y por eso lo cuento como ejemplo negativo para que no lo sigáis, ser una cosa terrible que se llama repetidor. Estaba suspendido y tenías que repetir. Bueno, terrible. Pero bueno, yo lo digo por buscar ejemplaridad. Sí, veníamos a la Madalena, era el verano. Salías del tiempo de la nieve, maravilloso, del frío, bueno, de unos amigos que tenías allí, del desván, todo eso, claro, todo eso es muy literario. ¿Sabes? La parte de la ciana, por eso a lo mejor aquí en la Madalena a veces me decían, es que hablas más de Villablino que de la Madalena, ¿no? Y es verdad, pero claro, la ciana, como Bavia, más la ciana, tenía una intensidad literaria, que bueno, que sobre todo se expresaba, sabéis, un poco en un cultivo de lo que tú has estudiado tan profundamente, que eran las reuniones vecinales donde se consumaba o se hacía la tradición de la cultura popular, el filandón, el calecho. Bueno, eso tampoco le vamos a dar unas importancias mayores de lo debido y tú eso lo has puesto en su sitio, en su punto antropológico, en lo que sea, pero sí, esa reunión, y eso era invernal, no era veraniego. Sí. En el verano de la Madalena íbamos con nuestros amigos, Lorenzana, sus tíos, Floro y gente por ahí de aquí, íbamos al puente. Y sí, en el puente allí había mucho jolgorio y se contaban muchas cosas. Y yo era un niño que tenía ciertas cualidades de imitación y de hacer tal, y allí me jaleaban.
Y en vez de estar escuchando los filandones, que aprendías, diríamos, las tradiciones orales, y acabarás siendo un escritor que se reconoce en los orígenes, haber sido un niño que escuchaba y que le fascinaban las historias, y que luego en un momento empezó a ir a escribirlas. Y ese es el origen de quien acabó siendo este escritor que está hoy aquí dándos las gracias a todos. Bueno, pues era un tiempo de libertad, sí. Era un el tiempo, verano. exactamente. Claro, era claro. un paraíso de la libertad. Y no había escuela. Porque allí no había escuela, no estaban los padres que los vigilaban. Eso. Andaban a su aire. En estos libros que yo mencioné, rinde homenaje a 3 tíos. Sí. 2 son de la rama paterna y 1 de la rama materna. Sí, es verdad. Bueno, y esto es muy importante. Yo, como no podía... Aquí no tengo tantos libros como en Ginebra, donde vivo ahora, pues copié algunos fragmentos porque pensé que tú no ibas a tener... No, yo sí, los traigo, tienes, bien. Luego pues leo alguna. Entonces, voy a seguir. Tú hablas de la importancia que tuvieron tus tíos en la Magdalena. Sí. He tenido la suerte, dice, de contar en mi vida con 3 tíos carnales que fraguaron en el terreno familiar de los afectos una ordenación ejemplar. Un buen tío carnal es el mejor seguro de vida. Un buen tío carnal es como uno de esos ángeles de la guarda, civiles y cariñosos. Bueno, ¿cuál es el legado maravilloso? ¿Qué es lo que realmente te aportaron tus tíos? Son totalmente distintos. Uno se llama Muralda, y este nombre ya me da pie para preguntarle. Yo sé que se llamaba Miguel, en la realidad. Se llamaba Muralda. Muralda. Era el nombre de guerra. De Muralda, nombre de guerra. El hombre. Si han leído algún libro de Luis Mateo Díez, además de la calidad maravillosa de su prosa, de ese dominio de todos los registros lingüísticos que se puedan imaginar, esa capacidad que él tiene para combinar el lenguaje culto y el oral, que eso sí que es único, realmente único, porque yo leo la prosa de tu padre y es una prosa esencialmente culta, pero la tuya tiene el don que señalaba María Zambrano como el don más importante de la literatura española: estar cerca del pueblo, cerca de la oralidad, combinar la oralidad con la cultura, sin que desentone. Es algo prodigioso lo que hace. Bueno, pero además de eso, los nombres de los personajes de Luis Mateo Díez son todos nombres rarísimos. Él ponía nombres muy raros a los personajes. Yo sé que su hermano Floro es el orzo de tus textos, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, eso es es verdad, todo eso. No, lo que te digo, Irene, verás, ese mundo ya pues un poco arcádico, paradisíaco. También, estamos hablando en el arranque de lo que es la infancia, mi infancia y la de Antón. Claro, somos niños de posguerra. Años 40, en fin, el mundo era lo que era. Pero yo creo que los valles de Lenda estaban bastante preservados, un poco de las realidades más hoscas o más duras de vivir que hubo en este país, ¿no? También, hasta en la guerra esto fue distinto en algún sentido, ¿no? Bien, pero bueno, esa es otra historia que no vamos a tocar. Lo que pasa es que una infancia en un sitio como la Magdalena, pues que era una infancia expansiva. La libertad de un niño como yo era libertinaje.
¿sabes? La libertad era total. Yo era, sí, de todos los hermanos yo era el más, no sé, el más huidizo, el más tal. Y mis amigos eran pues como mi primo Lucianín, que era también un pirao como yo. Entonces yo lo primero que hacía, por ejemplo, aquí al llegar, era ahí en la mercería de aquella buena mujer. Yo llegaba allí y me compraba una cadena, por ponerla por aquí, y una navaja. Una navajita y tal, que era la que me servía para partir el pan, el tocino, las cosas que me gustaban. Y lo que más me gustaba en la vida era el tocino. Y daba todo el día, me decía, more, pero estate un poco quieto con tanto tocino. Y me gustaba el tocino, no solo por el tocino, sino por partirlo. Esto yo lo aprendía en la casa de abajo, mucho con mi tía Aurelia, la madre de mis primos, en fin, ese mundo. Pero esa libertad era tan grande que yo, y bueno, y Antón, en fin, pero yo me levantaba por la mañana, había dormido en la casa de arriba, podía dormir en la de abajo, había camas arriba, camas y tal, pero yo me levantaba, lo primero que decía, bueno, abuela María, ¿qué hay? Estaba mi abuelo Manuel con la cachava diciendo, tente Luisín, ¿qué vas a hacer hoy? Era el que marcaba una cierta disciplina, ¿sabes? Bueno, pues yo decía, no, abuelo, voy a ver. Entonces yo iba a la cocina y abría y decía, abuela, ¿qué tenemos hoy para comer? Y dice, no, tenemos unas patatas con costillas y tal. Y digo, bueno, ¿vas a comer aquí? Yo creo que sí. Yo salía corriendo para la casa de abajo y le decía, tía, abuela Guadalupe, ¿qué tenemos hoy para comer? No, hoy tenemos cocido. Y dice, no, me gustan más las patatas con... Siempre que había cocido era lo que menos me interesaba. Pero sí le decía, de todas formas, abuela, déjame un poco de tocino porque a lo mejor vengo a cenar. Bueno, eso, libertad gastronómica. 2 cocineras de primerísima categoría. La opción no ya de 2 menús de altísimo copete, pues se comía en la casa de abajo, en fin, estaba la panadería, tenía que comer allí mucha gente, era un sitio donde había que hacer unas comidas largas y demás. En la casa de arriba estaba el bar, estaba mi tío Miguel, Muralda, estaba tal. Entonces, claro, si tú eras un poco pillo, no, si habías escapado del villablino de la disciplina, entonces andabas por allí. Claro, tener un tío con un bar, que era el bar donde paraban los coches de línea. Yo me apuntaba, y Antón los primeros. No, oye, ¿a qué hora que llega el coche? No, ahora viene el de las 9:30. No, estamos ahí abajo ya para ayudarte. Nada, estábamos ahí en la barra y ahí empezaban las cosas. El bar era maravilloso. Miguel tenía un bar, además, en fin, luego diré algo de mis tíos, contestando a lo de los tíos carnales. Entonces, claro, en ese bar, en la parte de atrás del bar, estaba el almacén con todas las cosas y allí había todo lo que te puedas imaginar, o sea, todo lo que hay en un bar. Sobre todo algo que en aquellos tiempos era el elixir absoluto, aceitunas rellenas. Entonces, en las latas, cuando tú comprabas unas aceitunas en tu casa, y en fin, la mayoría de la gente, a lo mejor comprabas unas aceitunas para la ensalada, para tal, bien. No, ahí era una lata así. Entonces, la lata estaba abierta, pues se metía el cazo, se sacaba para, en fin, un vino. Oye, que está aquí Aquilino, que quiere un vino. Ha venido García, dale un tinto, no sé cuánto. Y entonces ibas allí, sacabas eso y le ponías la media docena de aceitunas. Pero Antonio y yo entrábamos y decíamos, ¡oh! O sea, todo el día comiendo aceitunas rellenas. Pero y luego, espera, algo peor todavía. En el bar se vendía tabaco. Se vendía Camel, Jirafa, y entonces, claro, Antonio y yo, no te creas que fumábamos mataquintos, eso era en Villablino. El tabaco rubio. En Villablino fumábamos mataquintos y pedíamos, bueno, cogíamos unas vomitonas terribles, íbamos a la Peña Furada a matar mataquintos, a fumar mataquintos, y de pronto tenía que subir alguien y decía, oye, Luisín, ¿dónde está? Y dice, no, está en la Peña Furada con este amigo de la Corradina. Estábamos fumando allí. Entonces tenía que subir a por nosotros. Yo estaba vomitado y tiraba así, y luego bajabas para casa. Aquí no. Aquí tú llegabas, le soplabas un paquete de los que había allí, sacabas un pito, te lo echabas, te mareabas. Pero
era habitual que detrás del mostrador había dos cosas maravillosas. El tabaco, fumabas para que no te vieran, pero estabas fumando. Y sí, el vermú. Mi tío Miguel, el maravilloso Muralda, por el que era conocido por su carácter alegre y sus tropelías y sus cosas maravillosas, el tío Muralda era un buen bebedor de vermú y entre los perfumes que tenía alrededor usaba mucho colonia Floyd para afeitarse. Era un tío muy remilgado, muy guapo, como mi madre, guapísimo, y solo hay que ver a sus hijos que andan por aquí, y a mi tía y a su mujer. Bueno, era muy guapo. La beta de Muralda era maravillosa. Y entonces, claro, pues era ya un tío que era una bendición de los cielos, ¿no? Era alguien que tenía un encanto muy grande. Claro, entonces, el aprendizaje de la vida, hombre, están mis padres, Dios me libre, ¿no? Luego digo lo que he aprendido de mis padres. El vecindario de la Magdalena. Luego hablo del mundo de los amigos y un poco del río, pero en ese orden de cosas está, oye, el aprendizaje de mis padres. Mi padre era una persona además muy liberal y con un sentido muy especial de la vida. Y mi madre ponía también mucho orden y 5 hijos dan guerra. Pero mi madre, cuando había desorden, atizaba en el culo, mi padre también, y mi madre lo hacía, fíjate qué inteligente era. A ver, decía, Luisín, ¿qué has hecho? Has cogido eso, pon el culo. Y entonces, en vez de darte con la mano, te va con la zapatilla. Claro. Era una manera de castigar como se debe, pero sin hacer daño. Bueno, pues ese mundo, tú. Sí. Ese era el mundo de la familia, ¿no? Sí, la casa de arriba, un bar, sí, una panadería. Hombre, es que eso era algo impagable. Lo que no cuenta Luis Mateo es que la Magdalena fue el lugar de perversión. Sí. Lugar de perversión. Ayer contó en Villablino un niño maravilloso, leyó un texto que había redactado en la escuela, Luis Mateo Díez, sí, y tú contaste que que cuando eras niño, con tu hermano Antón, tú escribías, él ilustraba, sí, confeccionaba el libro y lo vendías. Sí. Y con el dinero que sacabas, sí, comprabas bolas de anís. Y que te enviciaste con las bolas de anís. Sí, me enganché. Claro. Sí. Claro, es que en el inicio ya claro, yo recordaba ahora, como te digo, el Cervantes en el discurso y eso, hice una evaluación de decir, este es el escritor que soy, al que se ha premiado, y de dónde vengo. Entonces, y parte del discurso trató de dónde vengo. Y vengo de aquí. Claro, de aquí, sí, de la Magdalena, de Villablino, de los valles de leyenda, de la oralidad, de las tradiciones populares, de los afectos enormes. Claro, con eso también yo era un niño consentido y caprichoso, sí, porque con tanto cariño por todas partes, voy a Villablino y, en fin, no puedo andar de amores familiares, de los otros no. Amores civiles. Y vengo a la Magdalena y me pasa lo mismo. Y voy a Bavia, bueno, un poco menos, pero voy a tu tierra, Omaña, sí, y es igual. Además, uno de mis hermanos pues ha tenido la feliz idea de ir a vivir a Senra. Entonces, claro, pues allí todos son mundos del recuerdo, del regreso y de todo este tipo de cosas. Entonces, sí, ese niño, la parte originaria es que empezó a escribir, porque lo que escuchaba era lo que más le gustaba. Entonces, lo que escuchaba, filandones, calechos, y luego en las conexiones, en los rollos de lo que sucedía en el puente de la Magdalena, que por cierto, oye, nos lo tiraron para hacer este puente, hombre, aquí en eso no ha habido respeto. En Villablino tiraron la maravillosa fuente también de homenaje a Sierra Pambley, una fuente preciosa de mármol blanco, y han hecho allí un chiribín de medio pelo. Pero bueno, sí, eso, oye, la vida. Y... Te voy a interrumpir porque es que sí, yo quería conectar de nuevo con la Magdalena. Y es que en la Magdalena
justamente Luis Mateo empezó a escribir piezas de teatro. Sí. Y las representaba Es verdad. en el almacén del bar de su tío Muralda, Aquí hay actores y actrices. ante un público que yo desconozco, pero que naturalmente le aplaudía sus textos. Y yo siempre me he preguntado, ¿se conservan esos textos? No. Ha habido algún hallazgo raro. Por ejemplo, mi tía resulta que tenía en la casa de arriba, donde los abuelos maternos, mi tía Rosa, por ahí han encontrado alguna cosa, una revistita curiosa que editaba yo a máquina, 2 o 3 ejemplares y alguna cosa de ese tipo. No, aquello no. Eran sainetes. ¿Sabe? Yo era sainetero. Escribía sainetes que representaban, bueno, por aquí, Paulín, Lorenzana, Manolo, Luisito, en fin, amigos y demás. Pero fíjate, es curioso eso. ¿De dónde venía esa beta teatral? ¿Por qué? No sé, el teatro... Sí, hombre, ¿No volviste a escribir nunca teatro? No, lo intenté, pero no, porque vi que no era lo mío, Pero el teatro era algo que también formaba parte de un cierto mundo vital cultural de la Magdalena. Aquí, en Canales, oye, venía Alejandro Casona, estaban los Casonas, Pepe, Matutina, tanta gente amiga. Nosotros hacíamos lecturas teatrales en la huerta de ellos. La juventud de Alejandro, claro, Alejandro Casona, oye, es uno de los grandes dramaturgos era amigo españoles. De tu padre. Sí, eran del exilio, luego volvió, era muy amigo de Virgilio, era más amigo de mi padre, era íntimo amigo de Publio Lorenzana, padre de tal. Nuestra Natacha, que es una de las obras curiosas, la que dedicó él un poco, con la que ganó el Premio Nacional de Teatro ya como por el año 33 o por ahí, sí. Con ella y con los árboles mueren de pie. Nuestra Natacha la pasó a máquina, en la máquina de Publio, el padre de Publio y de estos viejos amigos que están por aquí. Y sí, había una conexión. Estaba Manuel Rabanal, un hombre, fíjate tú, de catedrático enorme, conocedor del griego, un lingüista. O sea que había también ahí un mundo. Y tal vez en lo del teatro, pues eso contaminaba un poco, sí. Y bueno, yo era teatrero, porque lo bueno que tenía es que esos sainetes que yo escribía, luego una obra dramática que causó cierta conmoción, esa la representamos en el bar de mi tío, en el almacén. Y sí, allí hicimos un teatrillo que hacía siempre Antón, hacía lo manual. Luego él derivó en un gran actor. ¿Sabes que Antón tiene un prolegómeno de actor? Ahora que le he dedicado un libro que se titula Mi hermano Antón, pues cuento las vicisitudes de él. Pero es verdad, ¿sabes? Yo era escritorcillo y demás. Y luego la Magdalena, el río, el galgón, el aprender a nadar, las truchas, las grandes pescatas, con un tanto por ciento elevado de pesca prohibida. Señor era un furtivo. Trasmayo, todo tipo de cuestiones, pero también sabiduría en la caña, sabiduría también, eso se hacía así mucho. Mi tío Muralda, ahora mis primos, ahí hay uno que es un pescador, tú llegas aquí a la Magdalena y le digo, Javi, oye, ¿por qué no me traes una trucha? Que me apetece una trucha. Ahora ya sabes que es la pesca muerta y eso hay que tener cuidado. Sí. Pero Javi puede ir al río y dice, espera una hora y te viene con la trucha. O sea, hay sabiduría de todo ese tipo de cosas. Y su padre, mi tío Miguel, alias Muralda, era un pescador extraordinario. Y aquí eso era muy típico. Ángel el alcalde, García, gentes un poco míticas de mi infancia, eran pescadores ortodoxos y heterodoxos. Hubo alguno que no nombro que tiró dinamita en el río.
hicieron una pescata del copón, los pilló la Guardia Civil y estuvieron presos en Murias de Paredes, que anda por ahí Mari Carmen, no, está por aquí. Allí los estuvieron presos. Tuvo que ir don Floro a sacarlos y a pagar una multa. Y claro, dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿No? Pues habían allí, en una zona de tal, y dice, vamos a tirar aquí un petardo. Y habían cogido truchas que no hacía falta eso, pero eran luego exquisitos de la caña, ¿no? El trasmayo, no, eso lo hicieron solo una vez, ¿eh? Y eso imagínate que a estos pájaros los pillan los ecologistas. Fusilamiento a la hora del amanecer. En relación a la pesca, he leído en algún sitio que tú aprendiste a pescar truchas a mano. Sí. Me cuesta trabajo creerlo. Es mentira, sí. Lo digo en los libros, pero hombre, la Madalena ante mi gente no lo puedo decir. No, se pescaba mucho a mano. Yo he visto a uno de los hijos de Virgilio, bueno, es que no me acuerdo, los nombres los tengo tal, yo he visto a este maravilloso personaje hacer dos cosas. No sé cómo se llamaba, bueno, hacer dos cosas. Salimos de misa. Salías de misa aquí en la Madalena. Había un poco de ringo-rango. No te creas que era un pueblo de estos perdido en la sierra. Oye, la Madalena tenía la prestancia, el honor de la Madalena, ¿sabes cuál era? La carretera. Es que era un pueblo de la carretera. Entonces es como esos pueblos que hacen así, en vez de así. La carretera era la vida, pero tú, la gente de la Magdalena, en Canales ya estaban más recogidos y tenían otro concepto, pero en la Magdalena había un orgullo, porque todo el que tenía que venir tenía que pasar por delante de ti. Entonces tú podías mirar a los que venían y a los que iban. O sea, la carretera es un espacio urbano no muy agradable, pero muy vivificador. Yo tengo ahora una casa en Cercedilla y han mantenido tanto la carretera que pasa por el medio del pueblo que les han ofrecido gratuito y pagándole a cada vecino un dinero para que cedan la posibilidad de hacer una circunvalación y no quieren. Y claro, yo explico en el pueblo, que también anda ahí de homenaje y tal, digo, no, este pueblo es que es la carretera, no, eso hace así o hace así. Bueno, pues en ese, ahora se cae la obra de Antón. Antone siempre fue un pintor peligroso. Tiene una presencia internacional, o sea, bueno, es un pintor extraordinario. Extraordinario. Pero ha cerrado varias salas. No sé, por mala suerte, no de él, que es un bendito, sino porque andaba por salas así que no merecían la pena. Bueno, no, pero a lo que voy, que se me ha olvidado de lo que estaba hablando. No, eso, no, bueno, que este era un pueblo, sí, era un pueblo, sí, que tenía cierta arrogancia, tal vez un poco veraneantes. Y luego, sobre todo, el mundo del río, sí. Oye, el río es fundamental. No, estaba contando lo de este amigo absolutamente maravilloso que hacía, por lo menos yo le he visto hacer dos cosas. Después de salir de misa, pues íbamos al puente, era más o menos sitio de reuniones nocturnas, donde yo echaba discursos. Ya, eso lo sé. Incitado de Girón. Por Floro, por los tíos de estos y por mi hermano Florito, que era un pájaro también especial, y yo echaba discursos. Entonces yo tenía una capacidad especial para imitar al ministro del Trabajo de Franco, que era Girón. Entonces yo me decía, no, Luisín, pues ahora he hecho un discurso de Girón. Y me subían allí al petril y yo me ponía, ¡trabajadores! La insustancia mayor que el sindicalismo tiene que ser vertical. El horizontal no vale para nada. Y yo tenía facundia para... Distinguía perfectamente entre el sindicalismo horizontal y el vertical. Y citaba a Donoso Cortés. O sea, que era un pájaro. Bueno, yo he visto a este pájaro maravilloso, un hijo de Virgilio,
coger, ir allí, salíamos. No, oye, ¿qué va a hacer? Va a pasar el puente, va a pasar... Íbamos allí, algunos de los tal. Entonces él cogió una bicicleta, vestido de domingo. Íbamos allí vestidos. Se subía al pretil del puente, que estaba un poco curvado, ese puente maravilloso que nos han quitado, coño, que era de caliza rosa y era tan bonito. Y ponía la bicicleta en el pretil, con esta tal, y entonces daba y atravesaba. Pero al llegar a la mitad paraba en seco. Paraba en seco y se quedaba así, todos ahí angustiados, mirándolo y tal. Y entonces hacía una cosa maravillosa. Tiraba la bicicleta para la carretera y él se tiraba de cabeza al río. Bueno, pero este lo he visto yo en el Galgón, también vestido de domingo, subirse a uno de los chopos más altos. Y cuando todos andamos por allí, por debajo, te tiraban. No te tires de cabeza, que es peligroso, tal. Él subía al chopo más alto y hacía el Cristo. Me tiraba así. Y yo le he visto un día bucear en el Galgón. Esto, oye, son cosas de este pueblo. Es que en este pueblo había disparates bastante grandes. Hay alguno que, fijaros, tan especial que no lo puedo contar. Pero este hombre se tiraba al Galgón, buceaba, sacaba 2 truchas en las manos y una en la boca. ¿A que no lo habéis visto? Eso se lo inventa, estoy seguro. Lucio, ¿es verdad o no? ¿Es verdad? José, sí. Andrés, sí. Y José, el de Virgilio. Bueno. Te hablo del otro, de Miratres, el mecánico. Cándido Miratres. Sí, es verdad. ¿Ves? Oye, yo vengo aquí, claro. Sí. Era el del chiste. Oye, no nada. Decía, dice, no, traje. Bueno, seguimos. Pero como veis, yo contrasto con la realidad de mis queridos vecinos y amigos de la Magdalena, un poco la verdad de las mentiras. O sea, lo que decía Vargas Llosa. O sea, que muchas de esas cosas... Hombre, hay muchas cosas que salen en mis novelas y por ahí, que todo eso está, diríamos, trabajado literariamente, trasvasado por la imaginación, todas estas cosas que tú sabes muy bien y que tú has estudiado muy bien. Pero hay un reducto originario que está en la vida que yo tuve aquí. Tú cuentas que a ti te encantaba trabajar en el bar, porque evidentemente era la puerta abierta. Al vicio. Y también en la panadería. Totalmente. En la panadería de tu tío y padrino Luciano, al que rindes un homenaje precioso en luego, estos libros que he mencionado antes. Pero aquí aprendiste también a andar en bicicleta. Ah, sí. ¿Qué pasó con esta historia de la bicicleta? La bicicletina. Una bicicleta preciosa, no sé, de mi tío Esteban, la había comprado, de esas que se cerraban así, bueno, de aquella era como un producto niquelado, en fin, una cosa maravillosa. Sí. La idea es la siguiente. Yo era muy torpe, aunque llegué a andar un poco en la Guzzi de mi tío Esteban, con grave riesgo de estrellarme, y en la Isomoto de mi tío Muralda, que Javi, mi primo Javi, ha restaurado, y es una moto, la Isomoto es un objeto fascinante, una moto que si la veis aquí ahora dices, pero bueno, ¿y esto existió? ¿No? Era ese tipo de cosas. No, entonces la bicicleta, pues sí, me costó un poco. Luego ya era un ciclista de primera. No, era lo único a lo que he llegado, a la bicicleta. Pero un día pues me cogieron ahí donde la iglesia, en la Magdalena, en la carretera, con la famosa bicicletina aquella que nos habían regalado, y eso a mí me ponía muy nervioso. Y me cogieron, estaba mi tío Miguel,
estaba Esteban también, y estos pesados, sobre todo mi hermano Floro, que era muy malo, era muy malo. Ese que decías que le llamo Orzo en los cuentos, era una persona muy mala. No, a los hermanos nos tenía siempre advertidos, porque era muy mandón, era malo porque era mandón. Luisín, bájame tal. Oye, vete y pide, mira a ver si coges, compra un chicle, pero según sales, mira a ver si puedes coger otro. No sé, hay cosas de malos ejemplos que luego tú, Antonio y yo, como éramos niños especiales, pero también lo prohibido te gustaba un poco, ¿no? Como todos los niños. Ese tipo de cosas. Sí. Entonces, sí, nada, bueno, me cogieron ahí, venga, Luis, sí, a la 1, a las 2, venga, pedalea, pedalea. Y yo entonces bajo toda la cuesta, doy un poco la vuelta y llego a la casa de Virgilio, que está ahí, enfrente del bar que tenía César, su hijo y demás. Y ahí hago un viraje y estaba el abuelo de ellos sentado a la puerta en una silla de mimbre que nunca olvidaré. Lo atropello. El pobre abuelo cae para un lado, menos mal que cayó allí sin pesar. Entro en la casa. El pasillo no era muy largo y al fondo estaba la mujer de Virgilio, la madre de algunos de José y de estos amigos, cocinando en la cocina. Tiro, lo atropello. Ella cae para un lado y cae en la olla con los garbanzos que, por suerte, no estaban cocidos todavía. Entonces yo tiro la bici, salgo corriendo como un desalmado, salgo por la carretera y estos bajaban todos. ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella salía, el pobre abuelo tirado en el suelo, y ella salía espantada. No fue el único accidente, porque tuve algún accidente grave de mal manejo, pero eso, a partir de ahí yo dije, yo no quiero bicicleta. Bueno, no sé si quieres leer algo sobre... No, sí, vamos acabando porque estamos ya bueno, pasados. Yo solo quiero... Tú di algo y yo acabo. Yo repito, yo voy a concluir. Y concluyo diciendo, la literatura, que es algo tan grande, tan valioso, tan importante en nuestra vida, se nutre de la realidad. Y la literatura de Luis Mateo Díez se nutre de la realidad de estos valles, está aquí. Ya. Lo que pasa es que él es un escritor universal, porque como decía Miguel Torga, el gran escritor portugués, lo universal es lo local, sin fronteras. Luis Mateo se nutre de la realidad de esta región. El sustrato, el humus de toda su obra está aquí, está en estos valles. Esto no significa que sea un escritor local. Él trasciende todo eso. Utiliza el lenguaje de esta región. Nunca te lo he dicho, Luis Mateo, ya. Pero yo, cuando leo tus libros, no solo escucho el lenguaje de la gente de esta región, oigo la música, oigo la entonación. Mis colaboradores me decían siempre, es que Luis Mateo Díez tiene una obra que es que escribe un español que realmente es inusitado. Y yo decía, Luis Mateo Díez utiliza el lenguaje que se habla en estos valles y lo trasciende, lo convierte en arte, se nutre de la realidad. Además, no solo hace hablar a sus personajes, como hablaban los campesinos o los mineros de esta región, sino que él utiliza ese vocabulario para describir. Les voy a leer un pequeño pasaje. Habla de su tío Muralda, que era un aventurero admirado profundamente por Luis Mateo Díez. Y dice lo siguiente: a la primera de cambio,
surgía el aventurero. Este hombre regentaba el bar de su padre, pero era un aventurero y necesitaba mucha libertad. Y cumplía como podía, pero a la primera de cambio, cito, surgía el aventurero y desaparecía. Se iba de farra con los amigos, se iba al Quinto Pino y el bastón de mi abuelo, Manuel, le perseguía sin resultado. Sus personajes a mí me encantan por una parte, porque son todos aventureros, son personajes. Él convierte a todos sus hermanos en personajes de sus obras. Los personajes de Luis Mateo Díez son personajes que son aventureros, pero no están contentos con la vida. La vida que les toca en suerte es muy prosaica y necesitan refugiarse en la imaginación, enriquecer su vida prosaica con el sueño, con el arte, con la literatura. Y tienen una vida interior muy profunda. Son muy secretos, son muy misteriosos. Ya. Y tú los llamas, yo lo apunté en algún sitio, voy a ver si lo encuentro. Zascandiles. Ah, sí. Eso, para rebajarlos un poco. Ilusos. Son héroes del fracaso, pero sí, es mejor decir que son zascandiles. Sí. Tú les llamas, sí, no, con nombres muy divertidos. No sé si... No lo encuentro, pero es igual. Bueno. Son personajes que se parecen mucho a ti. Y a mí lo que me llama la atención es que Luis Mateo Díez nace en un pueblo minero, pasa sus vacaciones en un pueblo minero, pero la mina aparece de manera circunstancial en sus obras. Lo que él plasma es el mundo campesino. El mundo campesino te marcó muchísimo más, por lo que veo, que el mundo minero. Y crea mundos míticos. ¿Y por qué es tan importante la obra de Luis Mateo Díez? Ustedes me dirán, ¿pero por qué le dan tantos premios a Luis Mateo Díez? Porque Luis Mateo Díez ha sabido crear un mundo mítico que se llama Celama, que es un territorio que existe en la realidad, que es el territorio de la Ciana, de Umaña, de Luna, pero que él trasciende a través del lenguaje en un mito que simboliza la cultura campesina ancestral, con su sabiduría llena de leyendas, de afanes, de sueños. Un mundo que se ha extinguido. El mundo rural se ha extinguido en muy poco tiempo. En los años 50 aproximadamente, 50, 60, cuando se produce la emigración, el flujo migratorio del campo, masivo del campo hacia las ciudades, empieza este movimiento imparable hasta que se convierte esta zona en lo que se llama hoy la España vacía. El mundo deja de ser un mundo rural. La cultura rural se ha extinguido y él la salva del olvido. La salva del olvido. No es el único. Hay otros autores españoles muy importantes, como Llamazares, como Antonio Mío Molina, como Juan Benet, que han creado mundos míticos similares. También en otras literaturas, en América Latina, Rulfo, Comala, Celama, su mundo mítico, tiene ecos de Comala, Macondo, de García Márquez, pero es que su mundo, además de ser muy peculiar, es muchísimo más profundo, es mucho más hondo, es mucho más rico y realmente se lo merece todo. Se lo merece todo. Oye,
Entre todos los agradecimientos, Irene, uno muy especial a ti, por eso, por tu afecto, por tu dedicación y por tu estudio intensivo de mi obra, del panorama de la literatura actual de este país. Bueno, pues terminamos. Oye, ¿me vais a permitir que lea una cosa que está dedicada a mis primos? Hemos hablado de Muralda, de mi tío, de Esteban y demás. Bueno, está mucho en mis libros ambos y está el ejemplo de lo que yo digo, lo peculiares que son los afectos de los tíos, que a veces los tenemos muy olvidados, ¿no? Digo, hombre, los abuelos y demás, ¿no? Hijos, abuelos, primos, y el mundo de los afectos de los tíos se diluye un poco. Yo tuve la suerte de tener 3 tíos absolutamente ejemplares y que son fundamentales en mi aprendizaje de la sentimentalidad y de los afectos y de lo que es los bienes de la familia. Pero bueno, me vais a permitir, ya cerrando, que os lea una cosa dedicada a mis primos Luciano, Lupe y Esteban. Voy a incidir un poco en Lupe, que por un problema familiar, después de haber organizado todo este sarao y ser la culpable contigo y con los 4 valles, no la culpable, la motivadora, yo hubiera venido de todas maneras, no está aquí. Pero también pues se lo dedico a ella y sobre todo lo voy a hacer en recuerdo de mi tío y padrino Luciano. Entonces sí, termino con esto que tiene que ver con la familia, porque hay textos y cosas que están en mis libros que hablan de eso. Luciano, el panadero, era como su hermano Esteban, hombre de pocas palabras, de pocas pero precisas y sustanciales. Hay quien habla demasiado y hay quien dice mucho sin necesidad de hablar. Luciano era dueño de un silencio muy expresivo y a ese silencio le ayudaba la voz, baja y cordial, de tonalidad profunda, una de esas voces que más que sonar resuenan, casi como un eco de lo que se dice o se acaba de decir, a veces el eco de un pensamiento. La calidad de esa voz estaba en resonancia con el silencio que la refugiaba, la pausa que precedía o la hacía crecer. Dicen que las voces sabias son siempre voces lentas. Supongo que voces que no se demoran caprichosamente, sino que en la lentitud adquieren una expresividad significativa. La voz que contiene el sentido de la vida de mi tío Luciano es, sin remisión, la voz del trabajo. No una voz meramente laboral o hacendosa, una voz que se demora en el recuento de las cosas bien hechas, de las hogazas bien amasadas y cocidas, que certifica luego el valor del esfuerzo y hace enseguida la previsión de lo que todavía falta, porque el trabajo nunca acaba. Hay que descargar la harina, preparar la masa, calentar el horno. A nadie he visto administrar mejor la secuencia cotidiana del trabajo, con intermitentes idas y venidas a lo que no sería exagerado denominar el punto de referencia de su vida. Luciano, que era el hermano mayor de la familia, nunca salió de casa, no fue a la guerra, no fue a ningún sitio. Un accidente prematuro le había hecho perder un ojo y esa carencia limitó sus compromisos, pero incrementó sus responsabilidades familiares. El punto de referencia era el escaño de la cocina. Los días de Luciano giraban alrededor del escaño, algo que le había sucedido desde niño. El escaño pervive con esa misteriosa consistencia con que algunos muebles, como algunos navíos, surcan el mar del tiempo mientras sucumben las tripulaciones. Es un objeto, un espacio, un lugar, un sitio que contiene una parte sustancial de la memoria doméstica de la familia de mi padre y la huella de los días de Luciano, del niño que corría por el pueblo y volvía a casa, del hombre que reposó allí en los intermedios laborales, del anciano que continuó fumando sus pitillos en el mismo rincón pocos días antes de morir. Bueno, no sería redundante decir que la voz de Luciano fue la voz del escaño.
Si la de mi tío Miguel Muralda fue la del jardín y el río, o la de Esteban, la cuadra y el gallinero. Una voz de madera no parece una metáfora excesiva, sabiendo que desde el escaño, con sus cojines ajados y el brillo de la cera y el uso, las palabras se sumían en la respiración de la cocina, palpitaban con más intimidad y penumbra que en ningún otro lugar. La voz de Luciano era la voz del trabajo. También una voz resignada, porque el trabajo solo con resignación puede afrontarse, y a la vez la voz del sosiego, de la placidez que se gana cuando el trabajo cede y uno se queda quieto en algún escaño de la vida, en cualquier rincón de la existencia, para decir luego que a lo mejor nadie llega a oírnos. Era mi tío y mi padrino. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder a agradecer a estos dos grandes, a este gran hombre y a esta gran mujer, la oportunidad que nos han dado de encontrarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Eso es lo más importante que hemos tenido aquí esta mañana. Muchas gracias. Para mí esto, bueno, pero para mí no. Lo disfrutaré, Marta, hemos tenido una energía extra para poder reciclar. Oye, ¿cómo pesa? Gracias por ser así. Esto debe ser algo bueno porque pesa mucho. No, o falso. Muchas gracias, ¿eh? Esto. En primer lugar, tengo que agradecer la diligencia que ha tenido Luis Mateo Díez de hacer un homenaje, de hacerlo él, un homenaje a la Magdalena. Ha estado acompañado por Irene, a la cual yo no conocía, pero que ha estado encantado con esa intervención. A este homenaje se han unido, lógicamente, sus familiares más cercanos, Luciano, Esteban y Guadalupe, que no ha podido estar, pero que ha conseguido que Luciano levante el culo del escaño, con lo cual también es muy importante. Se han unido también, como no podía ser de otra manera, la alcaldesa del Ayuntamiento de Sotollamido y vicepresidenta de la Diputación Provincial, porque esta es su casa, y entonces ella se ha hecho cargo de la organización del acto. Se ha unido también la Asociación Cuatro Valles, que recibe el nombre, como todos sabéis, y si no os lo digo yo, de los valles de Omaña, de Luna, Bavia, La Ciana y Omaña. El nombre se constituyó porque precisamente la asociación la formaron en un principio, allá por el año 1994. Este año se celebra el 30 aniversario de la asociación. Los alcaldes de los municipios de los Cuatro Valles, de Luna, Bavia, La Ciana y Omaña. Me parece que de todos ellos quedo yo solo, en activo. Entonces, por eso tengo que contarlo. La Asociación Cuatro Valles ha desempeñado durante estos 30 años, a través de su gerente Marta Suárez, a través de sus técnicos Rosa, Mar y Chefi, una importante labor, porque ellas han distribuido y administrado un montante durante estos años a través de un PRODER, de un PRODERCAL, de un LIDERCAL y de dos líderes, uno de ellos ahora que está en vigor hasta el año 27, han gestionado aproximadamente 20 millones de euros que han repercutido en la zona de Cuatro Valles. Cuatro Valles, que solamente antes éramos 13 ayuntamientos, pero que la Junta de Castilla y León, cuando se constituyó como grupo de acción local,
para intentar repartir toda la provincia entre los grupos de acción local, nos adosó a la Cepeda y a los valles del Torío y del Bernesga. Entonces, Cuatro Valles, os agradecemos profundamente vuestro trabajo y que sigáis mucho tiempo. Y también se adhiere a este homenaje la Mancomunidad del municipio de Somaña Luna, que la componemos 6 ayuntamientos: Río Seco, Carrocera, Santa María de Ordaz, Barrios de Luna y Riello. Y Sotollamido, claro, lógicamente. Agradecemos también la presencia de los alcaldes de la Mancomunidad, que están por aquí. Y, sin más, pues decirle a Luis Mateo que durante todos estos días ha sido el mejor embajador que hemos tenido en la comarca. Ya ha estado en Luna, ya ha estado en Bavia, ya ha estado en Laciana y ya ha estado en Omaña. Y, por supuesto, que le agradecemos que todos estos días haya estado con todos nosotros en toda la comarca de los Cuatro Valles. Y a Irene, pues muchas gracias por acompañarnos en este acto. A partir de hoy, el Salón de Actos de la Mancomunidad pasará a llamarse el Salón de Actos Luis Mateo Díez. Sí. Tenemos la placa fuera y hay que descubrirla. ¿Sí? Pero esto me hace recordar los discursos que yo echaba en el puente. Vale, muy bien, muchas gracias. Bien, presidente. Y sin más, como no tenemos más asuntos que tratar, levantamos la sesión y nos acercamos al ágape que generosamente el Ayuntamiento de Sotollamido nos tiene preparado. Muchas gracias a todos.